Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, ciencia ficción, cuarta y última parte. Esta es su noche, noche en la que usted, y también usted, todos, dejan volar, y volar, y volar su fantasía, con este programa. Historias. Preguntas como estas, que ya figuran en las primeras cosmologías racionales, aquellas que tuvieron nombres como Pitágoras, Filolao, Platón, Aristóteles, Heráclito de Ponto, Aristarco de Samos, siguen sin claras respuestas. ¿Qué somos en este inmenso cosmos? ¿Cómo situar nuestro planeta en relación con el conjunto de ese vasto universo? ¿Hay límites para el universo en el espacio? ¿A dónde va la evolución de nuestro universo? Y todo porque, como ya decía Víctor Hugo, en 1864... Se puede pensar que con una existencia probable de miles y miles de millones de siglos, las miríadas de estrellas y de soles, sometidas no obstante a las leyes universales del nacimiento y de la muerte, tienen sin duda un comienzo y un fin. Pero con todo, se transforman, reemplazan y renuevan sin cesar, sin tregua, sin término. Siempre... Tal vez la ciencia ficción tampoco pueda contestar a estas preguntas, pero sí se las plantea repetidamente, y es posible que así se abran nuevos horizontes. Y ya continuamos nuestro viaje por el mundo de la ciencia ficción. No hay ningún otro hombre, pues soy el último superviviente de toda la raza del hombre. Hace billones de años comenzó la vida en el protoplasma de los mares cálidos del mundo y se desarrolló a través de innumerables formas hasta llegar al hombre. Y la civilización y poder del hombre llegaron hasta altas cimas, pero los mares se secaron, y mientras la tierra envejecía, nuestra raza también envejeció y murió, hasta que he quedado tan solo yo, en esta ciudad muerta, y mi propia muerte está al llegar. Desde RUR, la ciencia ficción siempre ha guardado estrecha relación con los robots. Quizá la obra más representativa de esta temática sea Yo, Robot, de Isaac Asimov. En Una, de John Wyndham, el tratamiento amoroso entre ser de carne y hueso y ser de circuitos electrónicos alcanza una bella manifestación. Las utopías, ya por su propia naturaleza, son unas de las máximas características de la ciencia ficción. El año 2000, de Samuel Bellamy. La columna del César, de Ignatius Donnelly. Mercaderes del espacio,
de Frederick Paul y M.C. Kornbluth. Un mundo feliz, de Aldous Huxley. 1984, de George Orwell. Puros tratamientos sociológicos, generalmente de tono pesimista. Huxley escribe en Mono y Esencia. En una ciudad de 2,5 millones de esqueletos, la presencia de unos pocos millares de vivientes es apenas perceptible. Nada se mueve. El silencio es total y en medio de todas estas amables ruinas burguesas parece consciente y en cierto modo conspiratorio. Hacedor de estrellas es para Alfonso Álvarez Villar la suma teológica de la ciencia ficción. Fíjense los lectores que ya no se llama Dios, el gran sumo bien o la verdad, sino que adquiere un epíteto muy en consonancia con la revolución científica de nuestra civilización fáustica. Dios es el hacedor de estrellas por antonomasia, es lo absoluto, pero al mismo tiempo es la creación que ha surgido de su seno infinito en un momento determinado de la eternidad. Isaac Asimov intenta unir lo policíaco a la ciencia ficción en Estoy en Puerto Marte sin Hilda, título de una serie de relatos escritos con este propósito. El terror encuentra su máximo representante en Lovecraft, el suspenso en Argis Budrys. ¿Quién? Como pueden apreciar, la temática de la ciencia ficción es amplia y limitada. Claro que cada escuela tiene sus características propias. Realmente hablar de escuelas es un término muy concluyente. Más bien se debería hablar de tendencias motivadas por la localización de los escritores en distintos países. Porque, aunque los autores de ciencia ficción cuenten con un, vamos a expresarlo así, idioma universal para el tratamiento del género, generalmente se muestran partidarios de seguir con rigurosidad los avances tecnológicos y científicos. Por su parte, los franceses tienen como máxima cualidad su claridad conceptual. De los anglosajones nos dice Alfonso Álvarez Villar. Se trata, en general, de una literatura pesimista, no solo en cuanto a las posibilidades de convivencia con otras civilizaciones extraterrestres, sino dentro del mismo planeta Tierra. Rezuma, en efecto, toda ella una gran melancolía. De los autores rusos, opina Jacques Berger, en lo mejor de la ciencia ficción rusa. Un cierto número de autores de ciencia ficción soviéticos han llegado mucho más allá de la crítica constructiva y de la protesta social de cualquier otro escritor soviético. No es un pequeño título de gloria. Domingo Santos, hablando de la ciencia ficción francesa, dice: mientras la mayor parte de las historias americanas del género son simples gags más o menos elaborados, historias en las que todo el impacto se halla en su final, generalmente sorpresivo y apto para producir el shock en el lector, la ciencia ficción francesa posee una progresión más nueva, hallándose su contenido no concentrado en el último y a veces brutal golpe de la frase final, sino diluido a lo largo de todo el argumento. No obstante, los franceses algunas veces tampoco renuncian a ese impacto al que son tan aficionados los anglosajones, como en este brevísimo relato de Marcel Batten. Born giró 2 veces sobre sí mismo y lanzó el disco. Animado por un rápido movimiento de rotación, el disco partió velozmente rozando el suelo. Se elevó, volvió a descender de nuevo y desapareció tras unos arbustos. Los 2 jupiterianos corrieron hacia el lugar donde había caído. ¡He ganado!, gritó alegremente Hunk. Su disco brillaba levemente sobre la hierba 10 metros más allá del que había lanzado Born. ¡Qué chiquillos estos terrestres!, dijo Hank. Te apuesto lo que quieras a que en la tienda donde cogí estos hay al menos otros 1000 juguetes semejantes. Sabiendo esto, te sorprenderá el que la conquista haya sido tan fácil. Cogió su disco y lo examinó con curiosidad. Era negro y reluciente, y bajo el agujero central
había unos signos extraños, incomprensibles para ellos. J.S. Bach, aria de la tercera suite en re por la Orquesta de Conciertos de Pasdeloup. Dirección Bruno Amaducci. Ray Bradbury es mundialmente el autor de ciencia ficción más conocido, aunque no todas sus obras pertenezcan al género. Crónicas marcianas, Fahrenheit 451, El hombre ilustrado, Las doradas manzanas del sol, le acreditan junto con otras como El vino del estío, El país de octubre y Fantasmas de lo nuevo como un notable escritor. Su prosa, de gran mérito, ha sido acusada por algunos como de cursi o acaramelada. Es como acusar de lo mismo a Juan Ramón Jiménez o a Rabindranath Tagore, por el mero hecho de buscar belleza en las frases. En el libro Si el sol muere, de Oriana Fallaci, Bradbury responde desenfadadamente a las preguntas de la periodista. Yo no sé ni siquiera que el agua está compuesta por oxígeno e hidrógeno, y estas... se refiere a sus hijas, sus mordaces críticos, me echan a la cara que las lunas salen del este. Pero ¿qué me importa si las lunas salen del oeste o del este, si en Marte llueve o no llueve? Yo no proporciono breviarios a los matemáticos y a los físicos. Pero un escritor de ciencia ficción, contestan, tiene que saber ciertas cosas. Bien, toda la vida llamándome escritor de ciencia ficción y aún no he entendido lo que significa. Desde hace algún tiempo me llaman escritor de la era espacial. Suena algo más respetable, pero tampoco entiendo qué significa. Solamente el que hace 20 años todos se burlaban de mí. Pero qué ridículo eres, decían. Absurdo. ¿Qué quiere decir astronauta? ¿Qué quiere decir cosmopuerto? ¿Ir a la luna? Eres tonto. Luego de pronto explota la era espacial y se realiza lo que escribía. Pero no se arrepienten, no piden disculpas, siguen diciendo, no es una obra de arte la suya, es cinerama. Bien, ¿qué es el cinerama? ¿Quién inventó el cinerama sino el viejo Mike? Michelangelo, en resumen. ¿No la hizo él la Capilla Sixtina? ¿Y qué otra cosa es la Capilla Sixtina sino cinerama en pintura? Y si el viejo Michelangelo pintaba en cinerama, ¿por qué yo no puedo escribir el futuro en ciencia ficción? La ciencia ficción me sirve para interpretar el tiempo en que vivo, en que vivirán los hijos de mis hijos, para describir sus amenazas. Bradbury odia el teléfono, la televisión, el coche, el avión. Monta en bicicleta, pero en el fondo opina casi todo lo contrario. A mí me basta que un pedazo de plástico sirva para hacer un buen impermeable y ahorre una buena pulmonía a mi hija para aceptar el plástico. A mí me basta que el teléfono sirva para llamar a los bomberos para aceptar el teléfono. A mí me basta que la televisión transmita una buena película para aceptar la televisión. A mí me basta que un micrófono sirva para registrar lo que digo en el momento en que mi cerebro funciona, para aceptar el micrófono. Ya sé que en Los Ángeles, donde vive, el sol es gris debido al humo de los tubos de escape. Ya sé que los automóviles sirven a los impotentes para sentirse viriles. Pero si entre 1000 imbéciles hay un hombre que dice, ¿no es yendo a 200 por hora como se es viril? ¿No es necesario parecer viril todo el día? Basta con serlo 24 horas y yendo a pie. Entonces yo grito que el hombre es maravilloso porque ha creado las máquinas. Yo no tengo miedo a las máquinas. Nadie conseguirá convencerme de que las máquinas son peligrosas, malas. Son los hombres quienes son peligrosos, malos. Kingsley Amis, partiendo de la base que el jazz y la ciencia ficción tienen mucho en común, teoría con muy poca base, pero quizá de interés cronológico, escribe que Ray Bradbury es el Louis Armstrong de la ciencia ficción, no por su edad o por el hecho de que se repita constantemente, sino porque es el único autor conocido por los que no saben nada de ciencia ficción.
También Colin Wilson coincide, en líneas generales, pero sin hacer referencia al jazz, de la importancia de Bradbury. Si te dan papel rayado, escribe en otro lugar. Esta frase es de Juan Ramón Jiménez. Figura en todas las ediciones de Fahrenheit 451, considerada obra cumbre de Ray Bradbury. Fahrenheit 451 es la temperatura supuesta a la que se enciende y arde el papel óptimamente. ¿Qué nos presenta Bradbury? Los bomberos, en vez de apagar incendios, los provocan. Son los encargados de quemar los libros, porque está prohibido, en una sociedad del futuro, el leer. El leer es un delito, hace pensar, y pensar no conviene. Ha de razonarse únicamente atendiendo a lo mandado, a lo impuesto por grandes pantallas de televisión en las casas, que serán mayores cuanto más importante sea la posición política y económica del individuo. Es un hermoso trabajo. El lunes quemar a Milley, el miércoles a Whitman, el viernes a Faulkner. Quemarlos hasta convertirlos en cenizas, luego quemar las cenizas. Ese es nuestro lema oficial. Dice a una muchacha el bombero Montag, orgulloso de su trabajo. Y los libros, uno por uno, son llevados a la hoguera de petróleo. Es, digamos, una inquisición sublime del futuro. Bradbury nos pregunta: ¿qué es una sociedad sin libros? Porque los libros, en todo momento, representan a la cultura, a la creación, al estudio, al alejamiento del hombre como mero mecanismo o número, la personalidad. Bradbury nos da una esperanza: los hombres libros. En diversas partes de la Tierra, hombres y mujeres recitan las obras inmortales. Así, perseguidos, huidos, buscados, pueden transmitir de generación en generación lo que, sin lugar a dudas, es lo que da peso a la humanidad. Fahrenheit 451, que da a conocer nuestras miserias y pobrezas, es una perfecta denuncia. ¿Todavía preguntan si los autores de ciencia ficción están comprometidos? Ahí está la respuesta. No solamente están comprometidos, sino que presentan los problemas con una fuerza aplastante, abrumadora, sin condiciones. No se comprometen únicamente con un presente, sino también con un futuro. En Historias de Cronopios y de Famas, Julio Cortázar escribe un fin del mundo del fin, que es igualmente una forma de darnos a conocer los problemas que se pueden plantear con los libros. Pero el caso de Julio Cortázar es radicalmente distinto. Ray Bradbury presenta una sociedad que destruye los libros. Julio Cortázar, una sociedad donde todo el mundo escribe. Se intuye una fina sátira. Como los escribas continuarán, los pocos lectores que en el mundo había van a cambiar de oficio y se pondrán también de escribas. Cada vez más los países serán de escribas y de fábricas de papel y tinta. Los escribas de día y las máquinas de noche para imprimir el trabajo de los escribas. Primero las bibliotecas desbordarán las casas. Entonces las municipalidades deciden, ya estamos en la cosa, sacrificar los terrenos de juegos infantiles para ampliar las bibliotecas. Después ceden los teatros, las maternidades, los mataderos, las cantinas, los hospitales. Los pobres aprovechan los libros como ladrillos. Los pegan con cemento y hacen paredes de libros y viven en cabañas de libros. Entonces pasa que los libros rebasan las ciudades y entran en los campos. Van aplastando los trigales y los campos de girasol. Los libros llegarán a ser arrojados al mar. El mar invadirá la tierra y las montañas de libros seguirán creciendo, creciendo.
Otro de los más importantes autores de ciencia ficción es Isaac Asimov, de quien también recomendamos la lectura de su libro de divulgación, El Universo. Isaac Asimov publicó más de 100 obras, pero no todas de ciencia ficción. Es uno de los pilares más firmes del género. Frederick Pohl, en Los Soñadores Expertos, nos lo presenta así. Es uno de los que pasaron de la cofradía de la ciencia ficción al campo más amplio de la estricta ciencia. Empezó como aficionado y poco después como escritor, siendo aún un adolescente. Los candidatos a un doctorado tienen que defender sus tesis ante un tribunal de la facultad. Cuando Asimov se presentó ante su tribunal, solo la mitad de las preguntas se referían a las reacciones de las enzimas, que era el tema que había escogido. La otra mitad fueron preguntas sobre los diversos conceptos que había empleado en sus relatos de ciencia ficción, por los que ya era conocido. Como científico, Asimov dividió su tiempo entre la investigación de la bioquímica de las células cancerosas y la enseñanza como profesor asociado en la Universidad de Boston. Y también empleando parte de ese tiempo para escribir obras como Los propios dioses. Su trilogía Fundación, Segunda Fundación, Fundación e Imperio, está considerada como uno de los monumentos cumbres del género. Realmente, con Fundación, se alcanza una de las cotas más altas de la ciencia ficción, principalmente atendiendo a cuando fue escrita. En la trilogía nos relata el auge y la caída de lo que llama Imperio Galáctico. Los problemas, las causas, los avatares están magníficamente expuestos. Su pregunta es: ¿qué puede ocurrir si logramos emprender la conquista del espacio y cientos de mundos comienzan a ser habitados por la humanidad? Basándose en nuestro pasado, extrapolando el presente, obtiene uno de los más interesantes futuros que se pueda leer en obras de ciencia ficción. Las corrientes del espacio, Yo Robot, Rebelión en la Galaxia, El fin de la eternidad, 9 futuros, El sol desnudo, Con la Tierra nos basta, Estoy en Puerto Marte sin Hilda, donde intenta unir la novela policíaca a la ciencia ficción, Un guijarro en el cielo, son los títulos de otras de sus obras. En Un guijarro en el cielo, por ejemplo, siendo el protagonista un humilde sastre de Chicago, nos narra las peripecias de un hombre en un mundo en el que todo ha cambiado. Esperó en la calle con las frías estrellas brillando sobre su cabeza. Toda una constelación de ellas, visibles e invisibles. Y para él, y para la nueva Tierra, y para todos esos millones de planetas lejanos, repitió suavemente una vez más aquel antiguo poema que ahora solo él sabía entre tantos miles de millones. Envejece junto conmigo. Lo mejor aún no ha venido. El final de la vida, para el cual fue creado el principio. Otro de los autores más significativos es Robert A. Heinlein, galardonado con varios premios Hugo. Titán invade la Tierra, Jones el hombre estelar, El hombre que vendió la luna, La hora de las estrellas, Puerta al verano, Ciudadano de la Glacia, Horizontes futuros, Cita en la eternidad, Forastero en tierra extraña, son algunas de sus obras. El futuro de Robert A. Heinlein difiere bastante del de Bradbury o Asimov, no porque deje de ser oscuro e inseguro, puesto que también lo es, sino porque en él se nos ofrecen infinitas posibilidades para felices soluciones si el hombre está realmente dispuesto a enfrentarse a él. Una de sus novelas más importantes es Forastero en tierra extraña. Un ser humano, nacido y educado en Marte, vendrá a la Tierra ofreciendo originales teorías e ideas. Puerta al verano goza de un brillante estilo literario. Un verano, poco antes de la Guerra de las 6 Semanas, mi gato Petronio el árbitro y yo vivíamos en una vieja granja de Connecticut. Dudo que la granja se encuentre aún allí,
pues estaba situada junto al borde del área de la explosión cercana a Manhattan, y aquellos edificios de vieja estructura arden como papel de seda. Pero aunque estuviese todavía en pie, no sería de desear como vivienda, debido a la radiactividad, si bien entonces nos gustaba tanto a Pet como a mí. La falta de agua corriente hacía que el alquiler fuese bajo, y lo que había sido comedor tenía una buena luz al norte para mi tablero de dibujo. El inconveniente consistía en que tenía 11 puertas al exterior, 12, si contamos la puerta de Pet. Arthur C. Clarke, con 2001, una odisea espacial, alcanzó una popularidad que antes no tenía, pese a haber escrito novelas tan sorprendentes como El fin de la infancia. Al igual que Asimov, se trata de un científico que escribe ciencia ficción. Muchas obras suyas no son de ficción, sino de pura ciencia. En cambio, nos atrevemos a decir que, en su estilo, no se nota tanto la ciencia como se pudiera pensar de un científico, sino más bien lo que esa ciencia ha rezumado en su mente para acompañar a la pura ficción. En El fin de la infancia, la humanidad pasa a convertirse en algo superior. Nos va relatando minuciosamente los pensamientos de los seres venidos de otra parte y la de los humanos, siendo pocos los que realmente saben lo que está aconteciendo. Una obra bella, bien escrita, con un gran toque de poesía que nos hace meditar. Es como la esperanza de una perfección que nos es desconocida. Aunque no puedo entenderlo, he visto en qué se ha convertido mi raza. Todo lo que hemos logrado se ha ido a las estrellas. Quizás esto es lo que trataban de decir las antiguas religiones, pero todas estaban equivocadas. Creían que la humanidad era algo tan importante. Sin embargo, nosotros somos solo una raza en... ¿saben ustedes cuántas? Y nos hemos convertido en algo que ustedes nunca podrán ser. Mientras, A. E. Van Vogt, uno de los autores más populares, tiende hacia la aventura. Los monstruos del espacio, Asediante invisible, Slan, El mundo de los no-A, son novelas en las que están presentes las guerras interplanetarias, los superhombres y toda una plaga de aberrantes seres. Clifford D. Simak busca argumentos más originales, como en Ciudad y Flores fatídicas. En Ciudad nos cuenta cómo el hombre logra mutar a su más querido amigo del reino animal, el perro. Los perros, dotados de una inteligencia semejante a la humana, irán convirtiéndose en los habitantes de las ciudades, mientras los hombres buscan nuevos horizontes por el espacio y el tiempo. Pero antes de emprender tal búsqueda, construyen unos robots para que atiendan a los perros. El hombre, con el paso del tiempo, acabará convirtiéndose en leyenda en una tierra habitada por los fieles perros que le recordarán con cariño, y los robots que crearon. En Flores fatídicas, el hijo de un conocido floricultor recoge en un bosque unas florecillas que no había visto nunca, con la intención de replantarlas en su invernadero. Sin sospecharlo remotamente, así daría comienzo una de las invasiones de la Tierra por seres extraterrestres. Pero el final no es pesimista. Las flores pusieron una condición. Pongamos por nuestra parte otra. Insistamos en que cierto porcentaje de ellas, cuando las invitemos a instalarse, permanezcan pura y simplemente como flores. Para que el pueblo de la Tierra, dijo Nancy, las cultive y las cuide con primor, y las admire por sí mismas. He pensado muchísimo en ello. Yo mismo podría escribir esa cláusula. ¿Serviría?, me pregunté. ¿Serviría ello realmente? Desde luego que serviría.
El hecho de ser flores amadas por otra raza, cuidadas con esmero por otra raza, enlazaría tan estrechamente a aquellos seres extranjeros a nosotros, como nosotros nos ligaríamos a ellos por la proscripción de la guerra. Una diferente clase de vínculo, pero tan sólido como el que unía al hombre con el perro. Y ese vínculo era cuanto nosotros necesitábamos. Un vínculo que nos diese tiempo a aprender a laborar en compañía. Jamás habríamos de temer de las flores, pues éramos nosotros a quienes ellas habían buscado, no sabiendo que estaban buscándonos y ni siquiera sospechando que existía algo que pudiésemos ofrecerles. J.G. Ballard, que nació en Shanghái de padres ingleses y que pasaría 2 años en un campo de concentración japonés, consagrado con su novela Millennium, en donde se nos describe una sociedad que, dada su superpoblación, tiene que asignar a cada individuo unos metros cuadrados, es uno de los autores más sorprendentes. Su novela El mundo sumergido o su colección de relatos El hombre imposible son representantes de una ciencia ficción muy distinta a la que se escribía en los primeros años del género. Igual sucede con John Wyndham, autor de El día de los trífidos, calificada por el London Times Literary Supplement como una vívida pesadilla. Mientras J.G. Ballard nos ofrece una ciencia ficción introspectiva, alucinante su mundo interior, John Wyndham se planta en lo exterior, en la realidad, para desarrollar unos inquietantes argumentos. En El día de los trífidos, plantas grotescas y peligrosas, se plantea un desastre universal. Cualquiera que dé comienzo a la lectura de la obra, con un extraordinario primer capítulo, difícilmente podrá dejar sin concluir el libro. La tarea que nos espera es solo nuestra. Creemos ya vislumbrar el camino, pero hay todavía mucho que trabajar e investigar antes de que nuestros hijos, o los hijos de nuestros hijos, puedan cruzar el estrecho e iniciar la gran cruzada que hará retroceder a los trífidos más y más, destruyéndolos incesantemente hasta borrarlos de la faz de la tierra que han osado usurpar. Los robots de Isaac Asimov, para los cuales el autor da 3 leyes. Primera, un robot no debe dañar a un ser humano, o por falta de acción, dejar que un ser humano sufra daño. Segunda, un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes están en contradicción con la primera ley. Tercera, un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. La antiutopía de Bernard Waugh. En Limbo, los seres humanos, para evitar las guerras, llegan hasta la amputación de sus miembros, sustituyéndoles por otros ortopédicos. Los monstruos de Wells. Los seres extraterrestres de Arthur C. Clarke. Las aventuras espaciales de Alfredon. Es imposible hablar de todos los autores, pero en otra ocasión volveremos al tema tratando también de la ciencia ficción española. Y a continuación, un sorprendente texto del considerado como fundador de la literatura de aventuras moderna, pero que también trató la ciencia ficción, antes de que se llamara ciencia ficción. Emilio Salgari. En su novela Las maravillas del año 2000, nos habla de una fabulosa galería polar. ¿Cuántos autores nos presentaron un año 2000 totalmente distinto al que hemos conocido? Uno de ellos, Salgari, nacido en Verona en 1863 y fallecido en Turín en 1911. El autor de Sandokan, El corsario negro, Los pescadores de ballenas. Los protagonistas, en un barco tranvía, el Narval, entran en la estación de Dettelin.
En lontananza se percibe una larga fila de luces. ¿Qué es aquello? La gran galería que conduce al polo, una de las más grandes maravillas de nuestro siglo. Habéis construido una galería que conduce al polo. ¿Cómo íbamos a llegar? ¿Con naves? Ya sabéis que en vuestro tiempo se hicieron desastrosas tentativas. La grandiosa idea de llegar al polo por una galería la debemos a un ingeniero. Esta arranca de la orilla septentrional de este lago, se desarrolla a través de la tierra de Baffin, cruza el estrecho de Lancaster, que como sabéis no se deshiela ni aun en verano, atraviesa la isla de Devon, después la de Lincoln, de Ellsworth y de Granf, y llega hasta los 88 grados de longitud. ¿Y de qué está construida esta galería? Con materiales que se encuentran en este sitio y que no han costado ni $1. ¿De hielo? Precisamente. Un material barato, condimentado con sal para dar a los bloques mayor cohesión. La galería tiene 11 pies de ancho y 8 de alto, y sus paredes un espesor de 2 metros. Su forma es la de un arco perfecto, y está iluminado con luz eléctrica para que las paredes no puedan fundirse como hubiera ocurrido con el radio. ¿Cuánto tiempo se ha tardado en construirla? Nada más que 7 meses, ocupando apenas 400 obreros, y no creo que el coste haya excedido de $200,000. ¿Y no se rompe? Es imposible, porque comienza en una región donde el termómetro, aun en junio y julio, nunca marca más de 3 o 4 grados sobre cero. Además, en los 14 años que lleva funcionando, ni una sola arcada se ha quebrantado. ¿Y quién nos llevará al polo? Un coche eléctrico de dimensiones extraordinarias que marcha sobre carriles. Aquí, en la estación, hay máquinas y dínamos poderosos, y lo mismo en el polo. ¿Concluye en el polo la galería? No, señor. Los rusos y los ingleses han construido otra que nace en la colonia polar y desemboca en el norte de Spitzberg. Pero aquella sufre daños de vez en cuando en la desembocadura, porque en la isla no siempre es intenso el frío. Sin embargo, las reparaciones son facilísimas. ¿Qué dices, Braddock? Que sigo soñando. Apresurémonos y vamos a tomar nuestro sitio en el tranvía eléctrico. Comeremos dentro de él. Desde el extremo de la techumbre había avanzado un coche grandísimo, de 20 metros de largo por 2,5 de ancho, cerrado con cristales que parecían tener un espesor extraordinario y defendido por encima con una especie de jaula de acero destinada de seguro a defenderle contra la caída de algún trozo desprendido de la bóveda de la galería. 3 lámparas de radio le iluminaban, o mejor dicho, le inundaban de luz. El interior estaba dividido en 4 compartimentos: salón para comer, gabinete de tocado, habitación con camas, sala de juego y de lectura también, y una pequeña cocina. Gruesas alfombras de fieltro estaban extendidas en el suelo, y pesadas pieles cubrían las hamacas que servían de lecho. ¡Qué bien se está aquí! ¡Qué temperatura más agradable! ¿No se diría que afuera señala el termómetro 22 grados bajo cero? Fue lo que exclamó Braddock, despojándose de las pieles y entrando en el comedor, donde ya se habían instalado los viajeros ingleses y alemanes que habían venido en el Narval. Y qué elegantes son estos compartimientos. ¿Cuándo llegaremos al polo, señor Holken? Después de las 9 de la mañana. ¿Con sol? ¿Habláis de sol en esta estación? Ya se ha puesto, y desde hace 12 días en el polo reina una noche perfecta en pleno mediodía. Es verdad. Me olvidaba de que estamos en otoño. A la mesa, señores míos. Imitemos a nuestros compañeros de viaje. Se colocaron en una de las 6 mesitas que ocupaban el salón y se hicieron servir una comida abundante y aún suculenta, suministrada por el cocinero del tranvía polar, compuesta en su mayor parte de excelentes peces condimentados de distintas maneras que rociaron con exquisito vino blanco seco de California.
Entretanto, el coche había partido con una velocidad de 150 kilómetros por hora, entrando bajo la galería polar. Aquel túnel, todo de hielo, cementado con sal, era verdaderamente maravilloso. Cada 500 pasos lo iluminaba una lámpara de 300 o 400 bujías, que arrancaban deslumbradores destellos de las paredes, y cada 20 kilómetros había desembocaduras laterales, desde las cuales se divisaban las casetas de madera habitadas por los vigilantes de la línea. ¿No hay peligro de que alguna vez ocurra una catástrofe? Supongamos que en un sitio el hielo cede o se quebranta por efectos de la presión, o que se rompe un trozo de galería. ¿Cómo este coche, lanzado a semejante velocidad, podría evitar un desastre? De un modo muy sencillo. Se para. De pronto no es posible. No hay tiempo bastante. Pero el conductor lo puede detener desde mucho antes si hubiera en la línea alguna interrupción que pudiese ocasionar un desastre. ¿De qué manera? Delante de nosotros, y precediendo los 5 kilómetros, va una máquina piloto. Braddock le miró como si no lo hubiera entendido. Querido señor, han previsto que podrían amenazar a los viajeros graves peligros a causa de la presión y de la inestabilidad de los hielos, que en muchos sitios están sobre el océano, y por esto han tratado enseguida de evitarlos. Una cosa que me parece difícil. Para los hombres de 1900 sí, pero no para los del 2000. ¿Pero qué han hecho? Hacer que preceda al coche un vapor que hace oficios de piloto. ¿Vacío? Sí, señor Braddock, pero unido al coche con un hilo eléctrico. Suponed ahora que el vagón, semejante por su armamento de hilos eléctricos a los tentáculos que sirven a los peces ciegos para moverse en las grandes y tenebrosas profundidades o en las cavernas submarinas, tropieza en un obstáculo cualquiera o se precipita en una grieta abierta en el banco de hielo que sostiene la galería. Inmediatamente, el tropiezo se advierte, transmitido por la conexión eléctrica, y el conductor del coche, alarmado por los timbres, se apresura a parar. Y he aquí evitado el peligro. Se avisa enseguida a los hombres encargados de reparar la galería. Estos se trasladan al sitio del hundimiento o de la rotura y recomponen la galería. Podéis viajar tranquilamente, señor Braddock, y también dormir sin temor a ningún desastre. Es ingenioso el medio. Y sobre todo, seguro. Sí, pueden ustedes sonreír, pero tal vez, aunque desde luego no en el 2000, algo así se logre. El mundo está en peligro al finalizar el siglo XX. ¿Por qué? Le amenazan los hielos del Polo Sur, según Julio Verne. ¿Y cómo lograr salvar al mundo? Equilibrando nuestro globo. Se ha comprobado que de 100 años a esta parte, los hielos han hecho progresos espantosos en el Polo Sur, alcanzando la increíble altura de 37 kilómetros. No habiendo allí lluvias ni deshielos de consideración, la nieve que cae se transforma en hielo compacto, hielo que ejerce una enorme presión no obstante las pérdidas a que está sujeta la enorme montera helada por su dislocación de aquellas masas, que separándose de las márgenes extremas, van a perderse en el océano Atlántico y en el Pacífico. Además, estando el agua de aquellos mares en el punto de congelación, como han comprobado los últimos navegantes, contribuye a aumentar la masa glacial resultante de las continuas nevadas. Nuestra salvación está en la cohesión de los 80 millones de metros cúbicos de hielo que gravitan sobre el polo austral. Mientras la montera de los hielos no se rompa, las cosas seguirán como ahora. En resumen, de clásicos
le seleccionamos las siguientes obras. Historias verdaderas de Luciano de Samosata. Nueva Atlántida de Francis Bacon. Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos de Fontenelle. Historia cómica de un viaje a la luna. Historia cómica de los estados e imperios del sol de Cyrano de Bergerac. Viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Frankenstein de Mary Shelley. La incomparable aventura de un Hans Pfaall de Edgar Allan Poe. De la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, Robur el Conquistador y Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. La máquina del tiempo, La isla del Doctor Moreau, La guerra de los mundos, Los primeros hombres en la Luna, El alimento de los dioses de Herbert George Wells. Serie marciana de Edgar R. Burroughs. Rur, La guerra de las salamandras de Karel Čapek. El año 2000 de Edward Bellamy. También, como mera orientación de los contemporáneos, les recomendamos Crónicas marcianas, Fahrenheit 451, El hombre ilustrado, de Ray Bradbury. El fin de la infancia, 2001, Una odisea espacial, de Arthur C. Clarke. Yo, Robot, trilogía Fundación, Los propios dioses, de Isaac Asimov. El hombre que vendió la luna, Mundo futuro, Puerta del verano, de Robert A. Heinlein. Extranjeros en la Tierra, de Paul Anderson. El hombre demolido, de Alfred Bester. La mente asesina de Andrómeda, Universo de locos. Marciano, vete a casa. El señor de las moscas, de William Golding. La nube negra, de Fred Hoyle. Soy leyenda, de Richard Matheson. Siluetas del futuro, de Frederick Paul. El hombre imposible, El mundo sumergido, de J.G. Ballard. La naranja mecánica, de Anthony Burgess. Expreso Nova, de William S. Burroughs. Más que humano, Caviar, Un camino a casa, de Theodore Sturgeon. Mundos posibles, de William Tenn. El día de los trífidos, de John Wyndham. Limbo, de Bernard Wolfe. Cántico a San Leibovitz, de Walter M. Miller Jr. Flores fatídicas, de Clifford D. Simak. La República de los Sabios, de Arno Schmidt. Hacedor de estrellas, de Olaf Stapledon. Galaxia como grano de arena, de Brian Addis. Mercaderes del espacio, de M. C. Jorblut y Frederick Paul. El planeta de los simios, de Pierre Boulle. El hombre en el castillo. Sueñan los androides con ovejas eléctricas, Blade Runner, de Philip K. Dick. El libro del pueblo, de Zena Henderson. Gente menuda, de John Christopher. 1984, de George Orwell. El enigma de otro mundo, de John W. Campbell Jr. La amenaza de Andrómeda, de Michael Crichton. Como ustedes comprenderán, y puestos a recordar títulos de obras de ciencia ficción recomendables por unas u otras razones, tendríamos para horas. Creemos que con las mencionadas ya tienen lectura más que suficiente. Tal vez el próximo verano sea el verano del cohete, según Bradbury. Un minuto antes era invierno en Ohio. Las puertas y ventanas estaban cerradas. La escarcha empañaba los vidrios. El hielo adornaba los bordes de los techos. Los niños esquiaban en las laderas. Las mujeres envueltas en abrigos de piel caminaban torpemente sobre la nieve como grandes osos negros. Y de pronto, una enorme ola de calor atravesó el pueblo. Una corriente de aire tórrido, como si alguien hubiera abierto de par en par la puerta de un horno. El calor pasó entre las casas. Los arbustos y los niños. El hielo
se desprendió de los techos y, quebrándose, comenzó a fundirse. Las puertas se abrieron. Las ventanas se levantaron. Los niños se quitaron las ropas de lana. Las mujeres se despojaron de sus disfraces de osos. La nieve se derritió, descubriendo los viejos y verdes prados del verano anterior. El verano del cohete. El verano del cohete. Las palabras corrieron de boca en boca por las casas abiertas y ventiladas. El verano del cohete. El caluroso aire desértico alteró los dibujos de la escarcha en los vidrios, destruyendo la obra de arte. Esquíes y trineos fueron de pronto inútiles. La nieve, que venía de los cielos helados, llegaba al suelo como una lluvia cálida. El verano del cohete. La gente se asomaba a los porches y observaba el cielo, cada vez más rojo. El cohete, instalado en su plataforma, lanzaba rosadas nubes de fuego y calor. El cohete, de pie en la fría mañana de invierno, engendraba el estío con el aliento de sus poderosos escapes. El cohete creaba el buen tiempo y durante unos instantes fue verano en la Tierra. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hacia Marte, hacia donde usted, con su imaginación, quiera. Todo es posible. Les esperamos en nuestro próximo programa. De los de pasárselo, de miedo con miedo, que es como ustedes se lo quieren pasar. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Ciencia Ficción, cuarta y última parte. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Javier Lostalé y Luis Alonso Carrasco. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Manuel Álvarez. Dirección, Juan José Plans.